Retomamos este pelota parada. Vamos a hablar a continuación de Universidad Católica, que se prepara para su duelo frente a Deportes Iquique con la Ruda, presente, titular. Pero además tiene una conferencia de prensa de una despedida importante. Caro Muñoz, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Sí, pensando en el partido del sábado, como lo ha mencionado Jorge Cudillos, van a viajar el viernes, pero hoy nuevamente hubo práctica de entrenamiento en el complejo Tupper. Todavía no tienen su primera práctica en el Claro Arena, esperando también los detalles para que lo puedan realizar, pero dentro de lo positivo es que Garnero recupera al Cindy Cuevas porque había sido citado al Tribunal de Disciplina. Finalmente deciden no sancionarlo después de la expulsión que recibió, pero sí quien no va a poder estar disponible para el partido es Daniel González, y ahí también tendrá que ver Garnero cómo va a configurar el equipo de cara al duelo contra Iquique, con esta pretensión de la Católica de seguir escalando puestos en la tabla de posiciones. Pero hoy hubo conferencia de prensa porque va a haber un partido llamado Adiós Capitanes, donde se van a reunir tres grandes capitanes en la historia de los Cruzados. Uno es Milovan Milosevic, el otro es Cristian, pensando también en lo que significa para él Cristian Álvarez, el Guaso, y por otro lado Chapita Fuenzalía. Estuvieron hablando de su retiro, de las veces que pudieron coincidir entre ellos, pensando en que además con esto también sería parte de los estrenos y de los eventos que se van a realizar para dar inaugurado este Claro Arena. El partido está pactado para el 28 de septiembre, unas actividades que van a comenzar a las 3 de la tarde, y ellos también estuvieron hablando de que tienen un par de meses, 2 para ser exactos, para poder prepararse futbolísticamente, porque no han estado entrenando mucho, y también lo decía Milovan Milosevic, que él no iba a jugar los 90 minutos del partido porque el retiro ya le estaba pesando. Pero hay palabras respecto a esto de los protagonistas de este duelo que se viene en septiembre. Desde mi lugar siento que asumí el rol de liderazgo de capitán conscientemente desde una edad más adulta, desde el momento que asumí la responsabilidad o quise asumir la responsabilidad de representar mayormente a un grupo, y creo que fue en este club. Lo recuerdo a mis 27, 28 años, en uno de mis regresos, ahí realmente me sentí capitán, y con 27 años. Y yo había tenido un sueño que era jugar con el Milo, que no me había tocado jugar. Y él, cuando supe que iba a volver el 2016, para mí fue una muy linda noticia para poder compartir cancha. Nos tocó compartir después de muchos años, y también cuando me tocó en su momento ser el capitán, también decidí que la jineta fuera roja, también en honor al Milo, que en su momento también ocupaba esa jineta. Así que un poco un homenaje también a él y lo que él también inspiró en mí cuando yo lo veía desde afuera también. Ser capitán es una cosa de que lo tienes o no lo tienes, y al final creo que los tres intentamos hacerlo lo mejor posible por el equipo y por el club. Bueno, ahí están palabras de los protagonistas para este partido. También estuvieron adelantando un poco quiénes podrían ser los que estén presentes en este duelo. No quisieron dar nombres propios, pero sí buscan que sean quienes han estado representando y quienes son también estandartes de los Cruzados, quienes también formaron parte de sus carreras. Y por qué no, también lo decía Milovan, esperando que puedan estar los jugadores jóvenes, porque ellos, tanto él como Álvarez, están trabajando en las canteras de Universidad Católica. Y por otro lado, el Chapita Fuenzalía, que no está viviendo en nuestro país, que va y vuelve, pero por otro lado también ha incursionado un poco en esta etapa de influencer, haciendo podcast, también se estuvo refiriendo a eso, pero le estuvieron mencionando ese gol que para muchos marcó un antes y un después en la Católica, porque luego de eso vinieron títulos consecutivos, y también él habla sobre ese gol y este retorno al estadio de San Carlos de Apoquindo, porque estuvo en el último partido de la franja en su estadio. Fue el gol más importante que me tocó marcar, porque yo venía después de 9 años, me tocó volver al club, no fue la llegada siempre después de ese tiempo fuera. Al principio no fue fácil, yo sabía que tenía que responder en cancha y nunca me esperé que tuviera la suerte de poder responder así, de tener la suerte de marcar un gol que también era muy importante para que al club se le valorara por lo bien que lo estaba haciendo, porque creo que el club lo estaba haciendo bien, pero no se habían logrado los títulos, y con ese gol me di cuenta inmediatamente que podía cambiar la historia de lo que venía. El Milo.
Sí, ese gol, para ponerle contexto, el año 2016, la Católica que sale campeón a propósito de un partido frente a Audax Italiano, era un cierre de campeonato donde habían 3 posibles campeones. De hecho, esos 3 partidos se jugaron en paralelo. Católica en un minuto no estaba siendo campeón y gracias a un gol ahí en Rancagua, ¿no? Sí, U de Conce. Exactamente. Renato González y Fernando Manrique. Después de ese gol, claro, la Católica como que se sacó un poquito y termina anotando el Chapa Fuenzalía. Ese gol el año 2016, en la banca estaba Mario Sala. Y efectivamente, como recuerda José Pedro Fuenzalía, más allá del título que posee otro la Católica en su historia, se saca en ese momento un lustro prácticamente después de la pérdida del campeonato del año 2011 en manos de Universidad de Chile, de mucho peso, sobre todo en materia emocional. Así es que es un gol súper relevante para 3 hombres que hoy en día perfectamente, yo estaba mirando ahora, o sea, aparte que físicamente están prácticamente iguales que cuando se retiraron los 3, cualquiera de esos caería parado hoy en el equipo de Católica. ¿Mario Sala es el último entrenador chileno en salir campeón? Ahora que me acordé lo que comentó Carito, creo que sí, ¿no? El chileno. Es ¿Chileno? un buen punto. Sí, me parece que sí. Parece que sí. Porque me comencé a recordar y no tengo... Quintero, Almirón, Gustavo Álvarez en Huachipato. Álvaro Huachipato, Álvarez... No, pues, Beñat San José. Beñat San José. No, estoy pensando en los últimos años. sí. Claro, tienen que ser Mario Sala. Y lo que dice la Caro, mira, estaba haciendo la rápida. 2011, la Católica pierde el título con la U. 2013, transición con la Unión Española. Siguiente torneo Berizzo. Contra O'Higgins. Sí, de Berizzo. No me acuerdo si el 2014, pero el 2015 pierde el título con Cobresal. Sí, cuando de empata Huerta. 3 con Iquique, cuando ganaba 3-0. O sea, la También Católica... estaba Mario Salas en el banco. También, Ese po. fue en San Carlos de Apoquindo. La Católica venía constantemente con este segundo lugar, que era un golpe que recibía tan fuerte. Y yo estuve en ese partido con Audax, y en ese partido, es más, Mario Sala hizo la clásica de los 3 centrodelanteros. Estaba David Llanos. Y David también. Llanos, Sí. yo creo que es alguien muy poco reconocido para lo que fue en ese título, por lo menos. Porque, de verdad, Sí, anota y asiste. El Chapita lo dice también porque al final, como dices tú, muchas veces Católica estuvo ahí de salir campeón en los años anteriores, pero se hablaba como de una mala gestión de Católica, como que no estaba haciendo las cosas bien, pero era el único equipo que estaba todos los años peleando el título y que no se le daba. Por eso él recalca, se estaban haciendo las cosas bien, pero este título fue un cambio en cómo nos miran desde afuera, siento Totalmente. Y también en la autoconfianza. Sí, finalmente también había un tema de que se culpaba, me acuerdo, no sé, por ejemplo, Tomás Costo en su minuto. Era como casi que el que traía la mala suerte, o era, digamos, sinónimo de que la Católica le iba a ir mal. Él se va de Católica y también hay una renovación importante de jugadores en esa época, pero a partir de ahí también viene otro muy buena mitad de década, que finalmente cuando la Católica logra consagrarse e hilar esos 4 campeonatos al hilo. Pero hay varios jugadores que pasaron desapercibidos, que el hincha quizás ni recuerda. Estaba pensando, Juan Carlos Espinosa, era lateral izquierdo en ese equipo. derecho. Carlos Espinosa. No, pero jugaba por la izquierda. Y Lo mismo lo de David Llanos. Diego Rojas también fue parte de ese equipo. Y efectivamente Mario Sala, el último técnico chileno en ser campeón. Increíble, cuánta distancia. Bueno, ahora el primero es chileno, que es el caso de Esteban González. El tercero, Juan José Rivera. El segundo, Gustavo Álvarez. Así que por lo menos los técnicos chilenos este año están repartiendo de buena manera, Caro. Pero interesante esta despedida de 3 referentes, 3 históricos de la Católica. Y además un claro arena que va a estar hermoso y me imagino debiera estar lleno. Sí, es la idea para ellos, pero solamente recordar, el Guaso prácticamente se retiró hace 6 años, Chapita hace 3, Milovan hace 8, o sea, hace harto tiempo, pese a que veamos a Milovan y a Guaso Álvarez paseando por San Carlos de Apoquindo porque está trabajando ahí. Es impresionante pensar en el cariño que también evocan estos jugadores por toda la prensa que se había convocado para esta conferencia de prensa, pero son 3 jugadores que hablaban de lo importante que es la capitanía, del liderazgo, de los valores que también Carito. representa acá. Respecto a la Universidad Católica, hablaban sobre la importancia de la capitanía. Muy poquito se tocó el tema del presente que tiene Universidad Católica. Le mencionaban también a los jugadores jóvenes, a los de la cantera, que podrían, ¿por qué no llevar la jineta más adelante? Y ellos también hablaban sobre que están muy confiados de lo que se está haciendo en el trabajo, sobre todo de las canteras cruzadas, para poder representar al equipo cuando sean adultos, cuando también estén disputando la posibilidad de cargar una camiseta con la franja. Pero solo para recordar y ir cerrando, Daniel González, un partido de suspensión, no podrá estar en el duelo contra Iquique. Cindy Cuevas no tiene más suspensión y por ende puede estar disponible para Garnero para este sábado. Y otra cosa, todavía no está 100% cerrado que el partido inaugural para el Claro Arena sea el duelo contra Ñublense, que es
la fecha que sigue después de este fin de semana. Están esperando los permisos municipales, pero tienen hasta el lunes para inscribir o finalmente para cerrar si es ese estadio donde se va a jugar ese duelo contra Ñublense. Si no, habría que esperar, por ejemplo, el duelo contra Unión Española para que Católica haga el estreno del Claro Arena, que hoy también tiene actividades porque está prácticamente listo. Solamente falta eso, la firmita, la mosquita para poder tener partidos de la Liga de Primera. Y esperemos que se confirme lo antes posible. Carolina Muñoz con todos los detalles de Universidad Católica. Completo informe, querida. Gran trabajo. Nos vemos. Chao, Carito.